Qué alegría tener personas delante. Es hasta raro. Ahora otra vez. Pero bueno, nos da mucha alegría volver a compartir otra vez con personas delante y no hablando a una pantalla, que ciertamente era un poco raro. Yo no sé cómo se veía desde el otro lado, pero desde el nuestro, creo que en esto coincidimos, era muy raro, muy raro. Porque, hombre, como que hace falta el calorcillo y la mirada del de enfrente, ¿no? Pues realmente para interpretar, que es lo que hacemos todos, ¿no? Ver si te entienden, si no te entienden, si está gustando, si no está gustando, si por dónde vamos, si vamos bien, si vamos mal, si tiene que hacer otra cosa, si, ¿no? Para esto del feedback necesario en directo siempre que damos cualquier curso en el que nos enfrentamos a un auditorio, ¿no? Entonces da mucha alegría volver a encontrar enfrente caras, y da mucha alegría encontrar a caras amigas que estáis muchas veces, ¿no? Y que ya nos habéis oído varias veces aquí en diferentes cursos. Después de la pandemia, adelante, a ti. Después de la pandemia, bueno, de la pandemia no ha terminado, seguimos en pandemia, pero parece como que ya nos hemos acostumbrado a esto. Pero bueno, después del confinamiento de tanto tiempo sí que hicimos un curso que no era este, era otro, uno de los, ya no sé ni cuál. Hicimos otro donde teníamos un poquito de gente, solo dejaban entrar unos poquitos, algunas de vosotras nos acompañasteis, y los demás no sé si lo veían desde casa o sí que se grababa, porque yo con esto siempre me hago un lío. Entonces, esta ya es la versión más actualizada, quiero decir, o retomamos la actividad nueva, que son los cursos presenciales, aunque a la vez se hacen en streaming. Hola a los que estáis detrás de las cámaras, buenas tardes. Se hacen en streaming y además quedan grabados de forma que se pueden ver durante un poco de tiempo más. Bueno, no estamos seguras, puede ser. Pero la vida es esto, ¿qué vamos a hacer? Creerte que estás seguro de algo y luego no. Esto es la vida. Este curso fue pues un compendio de reflexiones, de vivencias que surgieron a raíz de irrumpir el COVID en nuestras vidas, ¿vale? Lo grabamos en septiembre y el COVID había empezado a principios de marzo en este país. Lo grabamos en septiembre del 20, perdón, y había empezado en marzo. Entonces, pues realmente, aunque no lo parezca, todo lo que vamos a contar y a compartir está de absoluta actualidad. Aunque nos hayamos acostumbrado al COVID y nos hayamos acostumbrado a estas circunstancias que nos condicionan, nosotras pudimos aprender muchas cosas con esta experiencia, por eso lo llamamos una experiencia maestra, que realmente nos transformaron y que nos ayudan a vivir de una forma mucho más consciente esta realidad absolutamente cambiante en la que vivimos. Porque nos parece que la realidad la tenemos controlada y cada vez más es claro y cada vez más tenemos que darnos cuenta que no controlamos nada. Y nuevamente vuelve a estar de actualidad esta sensación, pues por esta situación que estamos viviendo, ¿vale? en este momento en Europa.
¿vale? Antes de seguir, quiero dar las gracias a la Universidad de Alicante, en la figura de Ana Laguna, por confiar una vez más en nosotras y por invitarnos a participar en estos talleres que nos gustan tantos y que nos hace tanta ilusión, y también al Hospital General de Alicante, en la figura de Adela Alonso, que también confía en nosotras y nos permite participar y nos recuerda todas las veces, que empezamos la temporada, ¿qué vais a hacer? Oye, que empezamos la temporada, ¿por qué no hacéis algo de este tema? Entonces, bueno, infinitas gracias. Y a vosotros también, porque yo cuando venía para acá esta tarde, decía, joder, qué tarde. Hay que tener ganas, porque entre el frío, que llueve, que no llueve, que si llueve mucho, que si llueve poco, que pues nada, gracias por estar aquí, porque esto lo que permite es que nosotras podamos compartir una de las cosas que más nos apasionan, y es esto de soltar rollos, como yo digo. Como siempre os decimos en todos los cursos, bueno, pues el calendario, vamos a estar aquí 5 días, ¿vale? Que son ahora 4 semanas seguidas en lunes, y la última semana habrá 2 sesiones, que serán lunes y miércoles, ¿vale? Con lo cual terminamos para allá, para el 20 no sé cuántos de abril, ¿vale? Entonces 4 semanas seguidas lunes, y la última semana, el último lunes, es miércoles también de esa semana, ¿vale? Son 5 sesiones. No hace falta, bueno, escribir lo que queráis, quiero decir, escribir lo que queráis, no hay ningún problema. Pero si queréis tener las presentaciones, tampoco hay ningún problema, nos escribís y las mandamos. No tenemos ningún problema en compartir la presentación. Esta vez veréis que es muy experiencial, entonces hay muy poca palabra y hay mucha imagen, ¿vale? Pero bueno, quien lo quiera tener, pues no hay ningún problema. Lo pasamos sin problemas. Yo sé que el mundo difícilmente va a seguir ahí fuera, sin vosotras, sin vosotros, durante estas 2 horas, pero darles la oportunidad de que crezcan y poner los teléfonos en silencio. Darles la oportunidad de que se apañen sin poder consultaros nada. Entonces, poner los teléfonos en silencio, por favor, ¿vale? Es como un experimento, como un experimento. Y luego nos podéis parar en cualquier momento, preguntar, interrumpir. Hola, Carmen, que es que tengo las gafas empañadas por la mascarilla y me cuesta reconocer. Claro, es lo que tiene. Eso, parar en cualquier momento, comentar, compartir, eso realmente es la riqueza de estos encuentros, ¿vale? Esto no es unidireccional, que yo vengo y suelto un rollo, ni Gema tampoco, sino lo realmente rico es que sea bidireccional, ¿vale? Y por último, una cosa importante que os decimos siempre, nosotras en los cursos, bueno, muchas veces compartimos contenido de las cosas que hemos aprendido y todo esto, pero muchas veces también compartimos experiencias y compartimos cosas de nuestra propia vida. Y os pedimos que también compartáis entre vosotros, o si nos preguntáis y alguien cuenta algo. Entonces, por favor, el contenido que se da aquí es confidencial. Confidencial en el sentido de yo puedo contar, prestarme mucha atención. Estoy yendo a un curso de 2 chicas que lo hacen fantástico. No te pierdas ninguno, ¿vale? Esto sí, tenéis que contarlo fuera, ¿vale? ¿Lo habéis entendido bien? Esto sí tenéis que contarlo fuera, porque así nos permitirá a nosotras seguir metiendo rollos, ¿vale? Esto sí, pero no, en el curso me he encontrado con fulanita y fulanita ha contado no sé qué cosa, ¿vale? De lo que contamos nosotras podéis contarlo todo, ya perdimos la vergüenza hace mucho tiempo, ¿vale?
pero lo de que cuente algún compañero o compañera, no, por favor, ¿vale? Porque el que nos atrevamos a compartir requiere una condición, y es la condición de confianza y seguridad. Para eso tenemos que poder confiar y tenemos que poder estar seguros de que no sale de estas paredes, ¿vale? ¿Ok? Gracias. Bueno, nos presentamos. Aquí somos Pin y Pon. Yo soy Inés. No sé si hay gente, alguna persona nueva. A mí me suenan casi todas las caras, de un ámbito o de otro, pero bueno, por si acaso. Yo soy Inés, me llaman. Bienvenida al club. Fantástico. Pues nada, me llaman Inés Montiel Higuero, soy médico. Me gano la vida como médico y como terapeuta en el Hospital General de Alicante. Soy médico de familia, he trabajado en varios centros de salud de mi departamento y de en algún departamento cercano. Desde hace unos años estoy en el Hospital General de Alicante, primero llevando todo lo que tenía que ver con las aplicaciones clínicas, luego pues mucho de lo del COVID ha girado a mi alrededor y últimamente he asumido las direcciones de función primaria, de directora de atención primaria de mi departamento. En ese lío estoy metida. Yo cada vez que cada vez no, pero desde hace años yo cuando me marco un reto buscando un lugar más tranquilo y llego a ese lugar normalmente, pero no sé qué hago, en algún punto me despisto que me lío y deja de ser tranquilo. Entonces ya empiezo a pensar que no tiene tanto que ver con el puesto como conmigo misma, en una toma de conciencia. Y bueno, luego soy pues hija, no tengo hijos, pero soy hija de una gran familia, soy la mayor de 5 hermanas. Y recientemente soy medio huérfana porque me falta mi madre desde hace unos meses, ¿vale? En todo esto que tiene en todo este revoltijo que vivimos hace un tiempo para acá, ¿vale? Se te ha olvidado decir lo más importante. Que ha llegado un perro a mi vida. No, también, el perro de tu vida. El perro lo cambia todo. Terapeuta, coach. Como nos has hablado de la parte común, ¿no? Digo, ¿por qué tenemos ella en común? Bueno, pues que esto lo hacen mejor. Bueno. Pues nada, yo soy Gema, ahora seguirá hablando Inés. Y la presentación que puedo hacer, pues mira, que ahí me veo muy morena y con muy buena cara. Y ahora si me quitara la mascarilla tengo muy mala cara, mucho sueño, porque estoy de exámenes. Exámenes es corregir. ¿Y por qué tengo que corregir tanto? Porque trabajo en un colegio. Tengo a los mayores, tengo cuarto, primero y segundo de bachillerato. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahora acaban de examinarse, ellos ya están muy felices porque han acabado y yo soy, pues ya no, porque ya he terminado de corregir, pero tela, corregir exámenes de segundo de bachillerato. Bueno, esa es la parte que no me gusta de mi profesión, la de corregir. La de transmitir conocimientos, mucho. Me gusta la literatura, la lengua, soy profe de lengua. Y cuando dice Inés, nos gusta contar rollos, pues nos gusta comunicar. A mí me gusta comunicar. Si me gusta la literatura, me gusta comunicar. Si me gusta el mundo del crecimiento personal, me gusta comunicar. Entonces vais a descubrir en estos 5 días que nos gusta mucho lo que hacemos, muchísimo. Bueno, y entonces eso, que pues las dos somos terapeutas y hacemos coaching y tal en el proyecto que pone ahí en la camiseta, que lo vais a ver como logo y que es el nombre de nuestra página web y del proyecto que llevamos en común. ¿Sí que no? ¿Qué tienes que poner en la siguiente diapo? Que la ponga yo ya. Anda. Bueno, yo también saludo a los que están en casa, que no me olvido de ellos.
Vale, como nos hemos presentado nosotras, a nosotros nos gusta mucho mover a la gente, pero como todavía no queremos campanas al vuelo, que estamos aquí con la mascarilla, desde vuestro sitio tan ricamente, simplemente al de al lado, ¿vale? Le contáis cómo os llamáis y primero vais a contarle solo una cosa, luego os pediremos que le contéis otra, ¿vale? Pues, por ejemplo, si le conocéis, o sea, si sois amigas que venís juntas, pues buscáis a otro candidato. Por ejemplo, detrás tenéis a un caballero, podéis hablar con él. O si os conocéis, intentar presentaros a alguien que no conozcáis, que esté próxima, nada. Y simplemente le decís, pues, ¿qué hago yo en este curso? ¿Qué me ha llamado la atención? O del título, o del contenido, o es que me han hablado de que estas chicas lo hacen bien, o es que, mira, me aburría mucho y he dicho, me voy para la sede a ver qué me cuentas, ¿vale? Entonces decimos el nombre y qué hago yo en este curso. Venga, un minutillo. ¿Conoces a todo el mundo? Pues al de detrás. Bueno, como ahora vais a seguir hablando otra vez, ahora mismo, pues os interrumpo un momentín y enseguida os doy otra vez turno de palabra. Mirad, la creación de un curso de este tipo siempre tiene que ver con una experiencia que nos agita, ¿vale? A ella y a mí, en positivo o en negativo. Imaginaos, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido, pues acabamos la formación de eneagrama, necesitamos comunicar cosas de eneagrama. Terminamos la formación de constelaciones, necesitamos transmitir lo que hemos aprendido del trabajo sistémico. Cualquier cosa que nos agita en positivo o en negativo, hay como una necesidad de comunicarla, ¿no? Entonces, de todo lo que vamos a hablar, hay un primer mensaje que os lo vamos a poner en forma de canción. Y este es el mensaje que va a englobar prácticamente todo, porque vamos a hacer un recorrido muy largo a través de muchas reflexiones, yo creo que todas interesantes, pero que desembocan en un punto común. Y el punto común tiene que ver mucho con esta canción. La vamos a oír y luego os lanzaré una pregunta para que la compartáis con las compañeras y los compañeros, ¿vale? Dentro vídeo. Ser un gran día
Plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Sientes que se esfume, suma que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 por él. Bueno, la próxima vez, Inés, te saco aquí a bailar. Porque le has metido una marcha a la canción, estaba ahí que atrapada en la silla, y hija mía, tú sal al escenario, déjate llevar, derrocha los placeres. Intento hacerlo todo lo que puedo. Qué arte ahí, digo, se va a descoyuntar. Bueno, vale, pues este es el enfoque positivo, ¿vale? Que le vamos a dar a todo lo aprendido. Hoy es un día único. Hoy es un día especial y es el único que tenemos, básicamente. Este es el único tiempo, este momento, este instante, ¿no? Y hay tantas cosas que nos están demostrando que la vida hay que tomarla tal y como viene, pero tomarla. En lugar de rechazarla, pues tomarla y ver qué hacemos con ella, ¿no? Entonces os invito ahora, después de escuchar esta canción y con esta letra, ¿no?, que nos está diciendo todo lo que pasa, cómo vivirlo, depende en parte de ti, aprovéchalo, no dosifiques los placeres, derróchalos, date una oportunidad, todo está puesto aquí para ti, este mundo está a nuestro alcance, somos un ejemplar único, siéntate al festín de la vida, ¿vale?, con todo lo que la vida incluye. Para mí el mayor festín de la vida es la naturaleza, es un derroche de wow, pero existe todo esto y más y más y más, es que esto es un festín realmente. Entonces, quiero que con la persona de al lado os podéis poner 3, 2, los que os venga bien, ¿vale? Respondáis al compañero la siguiente pregunta: ¿cómo puedo, muy concreto, cómo puedo hacer que el día de hoy sea, pues, único, como dice aquí, ¿no? Único. ¿Cómo puedo hacer que este día sea un gran día? Hoy puede ser un gran día. ¿Cómo puedo? Porque tú vas a decir, bueno, si ya son las 6 de la tarde, ¿cómo puedo, concreto, hacer que el día de hoy, no el de mañana, ni no, es que dentro de un mes se casa, no, el día que se casa no sé quién, no.
¿Cómo puedo hacer que hoy sea un gran día? Venga, imaginación, vamos a contárselo al de al lado. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Qué cosas han salido? ¿Alguien las quiere decir en voz alta? Sí. ¿Cómo se puede convertir en un gran día, pues un lunes, que ya son las 6 de la tarde, y dices, ¿cómo va a ser hoy un gran día? Yo oía por aquí un paseo con mi perro, oía eso, y pensaba, es verdad, eso es un momento bonito. Mojándote bajo la lluvia, pero con tu perro. Muy bien. ¿Vale? Cosas sencillas, ¿verdad? ¿Ha salido algo más que queráis decir? ¿Cómo se convierte un día en un gran día? ¿Con grandes cosas? No necesariamente. Es verdad que sí es lo que yo os decía antes, la boda de no sé quién, o es que me voy por fin a un viaje soñado. Oye, pues va a ser un gran día porque pienso que se va a hacer realidad. Pero hay otras formas, ¿verdad? Y hay muchos días de estos, de lunes o de un miércoles, un viernes, donde no pasa nada especial y están pasando muchísimas cosas. Están pasando un montón de cosas que o las aprovechamos o las perdemos. Y esto es así. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando las perdemos. Cuando estábamos en casa sin poder salir, ¡hala!, todos confinados. Yo digo, con lo que a mí me gusta salir ahí, aunque sea, todo nos parecía la bomba, ¿vale? Cosas que hoy, pues como son normales, no le damos importancia. Bueno, pues esto es lo que sucedió. Lo que sucedió fue que nos encontramos de golpe y porrazo con una nueva realidad. Y esa nueva realidad nos ha permitido y nos está permitiendo generar una serie de aprendizajes. Os hemos puesto en verde lo esencial. Lo primero, darnos cuenta de lo verdaderamente importante. Lo que sobre todo nos preocupaba es estar todos con salud, que nadie enfermase, ¿no? Cuando esto empezó, ay, bueno, por favor, que nadie lo pille, que nadie lo coja, que nadie... La salud, de repente adquiere un valor incalculable, que siempre lo tiene, pero tomamos como más conciencia, ¿no? Y empezamos a decir, ay, si lo importante para mí es poder ver a mis amigos, si yo con cenar con unos amigos un día me conformo, si yo con un abracito, ya no puedes abrazar, no puedes besar, empiezan a ser importantes cosas que a lo mejor no le estábamos dando importancia. Además de eso, empezamos a darnos cuenta de lo importante que es tener una buena salud emocional, o sea, herramientas emocionales. ¿Por qué? Porque de pronto, con los cambios, empieza a surgir la angustia, la ansiedad, la tristeza, la melancolía y tú, ¿qué hago yo con todo esto que siento, ¿no? Empiezan a aparecer emociones diferentes, sobre todo eso, cuando te ves aislada
y no te ves con tu gente normal, como hacíamos en el día a día, y empiezan a surgir emociones que no sabes qué hacer con ellas. Por lo tanto, herramientas emocionales. A partir de un momento, cuando es un día, otro día, empezaron a surgir, lo iremos viendo, recursos, nuevos recursos. Bueno, pues nada, pues si no puedo salir, pues tendré que hacer pasteles, tendré que cocinar unos bizcochos, o tendré que hacer videollamadas, a ver cómo se hacen las videollamadas en grupo. Es decir, empiezan a surgir los recursos personales. Y sobre todo, lo que más nos está costando, pero bueno, estamos también aprendiendo, es a gestionar la incertidumbre, porque es que realmente todavía estamos en medio de la incertidumbre, ¿no? Ni sabemos si hay más olas de estas, ni si se va a acabar, ni si va a venir otra variante, ni si en lugar de una pandemia vamos a tener una guerra. O sea, la incertidumbre, cómo vive el ser humano cuando pierde el control, es decir, cuando pierde esa falsa creencia de que controlamos algo. Cuando te das cuenta de que no controlamos nada y que vivimos en la pura incertidumbre. Ahí sale la fortaleza y el decir, bueno, me tendré que empezar a manejar en esta realidad de un modo más flexible. Me tendré que mover con mayor flexibilidad. Y ese es el porqué de este curso, ¿no? Hacer una reflexión de todos estos aspectos y ver cómo nos han ido moviendo a todos. Todo aprendizaje tiene como un objetivo, ¿no? Un niño cuando se cae, pequeñito, se cae, se pone a llorar y a veces el papá dice, bueno, ahora ya ha aprendido que no tiene que ir corriendo cuando hay un charco. Vale, es decir, a veces caerse, tropezarse, mojarse en un charco y llorar, es decir, pasarlo mal, puede servirnos como aprendizaje. A veces es con algo que nos agita y a veces es con algo positivo, ¿no? Los aprendizajes vienen por donde menos nos lo esperamos, pero lo interesante es que le demos ese enfoque de qué puedo yo aprender con esto. El objetivo general del curso, pues un poco en la línea de lo que he dicho, que adquiramos habilidades personales para tener esos recursos que nos van a hacer falta siempre, frente a lo inesperado, ¿no? El que viviéramos en una rutina, en una cotidianidad donde más o menos ya tenía uno organizado, no, bueno, el fin de semana salgo, ceno con los amigos, luego salgo por la mañana. Y tú vivías así en verano, me voy de viaje, no sé cuánto, luego visito a mi familia. Claro, insisto, tú controlabas lo que creías que era cotidiano. Cuando empieza a surgir lo inesperado, no puedes salir de Alicante, ni de la provincia de Alicante. No, pues que a mí me gusta mucho Murcia, no puedes ir a Murcia. No, pues que mi familia está en Madrid, no pueden venir de Madrid. Claro, hay que tener mucha flexibilidad, ¿verdad? Cuando empiezas a ver que todo lo conocido se tambalea, y surge lo inesperado. Entonces, vivir la vida como algo inesperado, esto yo creo que sí que es sabiduría. Y vamos a ver si lo vemos así. Bueno, montones de objetivos, no os voy a aburrir leyéndolos, pero un poquito en la línea de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo inesperado? ¿Cómo nos manejamos en la incertidumbre? ¿Cómo podemos ser flexibles y confiar en nosotros en voy a saber responder a esto? ¿Qué pasa cuando lo que yo creo que va a pasar no pasa y entonces me surgen un montón de preguntas? Por supuesto, un objetivo es dar prioridad a lo esencial. Mirad, me gusta mucho este objetivo. Dice, comprender la importancia, lo trabajaremos, esto todo lo vamos a ir viendo. Comprender la importancia de generar pensamientos saludables. Ahí vamos a tener una gran fortaleza, nuestra fortaleza mental, los pensamientos saludables. Es decir, qué cosas de las que mi cabeza propone, porque el cerebro propone ideas, propone pensamientos, y tú te los puedes creer o los puedes poner en duda y decir, bueno, esta es una propuesta, ¿qué hago con ella? Yo os animo a que os hagáis siempre la pregunta, ¿este es un pensamiento saludable? O sea, ¿es sano para mí? ¿Me está ayudando? ¿O está remando no a favor, sino en contra? Porque si me está haciendo sentir peor,
quizá no sea un pensamiento saludable. Y si no es saludable, esto es como la comida. Si esto me sienta mal, es mejor que no lo coma. No, pero es que me gusta tanto los callos con garbanzos. A mí no me gustan, pero a mi padre le gustan. Y de vez en cuando, y chorizo frito. Y a veces yo le digo, pero papá, ¿tú no crees que no tienes edad ya? Va a cumplir 87, jovencito. Y de vez en cuando dices, es que me duele la tripa. ¿Y qué has cenado? Callos con garbanzos. Pero hijo, es que con 87 ya no se come callos con garbanzos. O sí, porque él se los come. Y le sienta mal 1 de cada 10 veces. Es decir, que hay cosas que, bueno. Pero uno sí sabe, él sabe que en general no le sienta mal. Yo sé lo que es saludable para mí. Y cada uno de nosotros sabemos, esto sí es saludable, esto me viene bien o esto me sienta fatal. O sea que nos conocemos. Bueno, cómo liderar nuestra vida y buscar una nueva mirada sobre la realidad. ¿En qué sentido? Pues estábamos acostumbrados a mirar la realidad de una manera y ahora la realidad es tan cambiante que tenemos que actualizar, como en los ordenadores, actualizando, ¿no? Porque si no actualizamos nuestra mirada sobre la realidad, pues estamos continuamente fuera de juego. No sabemos qué hacer en un mundo tan cambiante. Pues de todo esto vamos a hablar. Muy bien, Inés, lo has cambiado. En esta diapositiva poníamos que había una parte que era grabada, otra. Y yo le dije, por favor, que no se nos olvide que ahora es todo en directo. Entonces, lo que ha dicho Inés, ¿vale? 5 sesiones en directo y en streaming y todas estas cosas. Vale, los contenidos, pues solo os digo los títulos, pero a mí siempre me gusta ver el programa. Cuando yo voy a un curso, digo, a ver, ¿qué rollo me van a contar? Pues bueno, de esto vamos a hablar. En primer lugar, del impacto de lo inesperado, ¿vale? Es decir, ese miedo que se activa, porque lo que se activa es miedo a lo desconocido. Luego, bueno, no voy a leer todos los puntos, ¿vale? Luego, ¿qué hacer cuando se nos acaban los mapas? Es decir, ¿qué hacemos cuando ya no sabemos por dónde tirar? Porque es todo diferente y esto lo dice el título, ¿no? Vivir un formato de vida. Un formato de vida es el que conocíamos, o vivir la vida, que es pura explosión de absoluta incertidumbre, ¿vale? Es así. En un minuto cambia todo y tú dices, ¿pero qué ha pasado? Pues si yo no me he enterado, ¿no? Pues mira, es que tal cual. Bueno, sumergirse en la realidad, vamos a trabajar la aceptación, la autogestión. Hablaremos también de nuestra responsabilidad a la hora de elegir, porque lo veremos más adelante, pero de nuestras decisiones van dependiendo muchas cosas en nuestra vida, ¿vale? Yo me puedo bloquear, decir, no entiendo nada, estoy en colapso, voy a quedarme quieta y ya no sé para dónde tirar. Ese pararse, ese decidir no hacer nada con lo que nos pasa, sea lo que nos pasa, es una decisión, la decisión de no hacer nada, ¿vale? Entonces somos libres de elegir, pero somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables porque todas las decisiones nos llevan a un lugar. Y ese lugar no es, ¡ay, qué mala suerte, mira lo que ha pasado! Hombre, mira, qué mala suerte, pero revisa, ¿no? Porque probablemente estás ahí por una serie de decisiones que has tomado, ¿vale? Y, bueno, cómo liderar nuestra vida, ¿vale? Vale. Esta foto es de Torrevieja. Es lo que se ve desde la casa que tienen allí mis padres. Tienen una casa que es un quinto y es realmente muy bonita porque por todas partes se ve el mar. Por este lado se ve este trozo de mar y si sigue, se sigue viendo el mar, como un barco. Entonces, cuando yo el verano que hicimos este curso, que lo diseñamos, miraba por la ventana del salón y miraba esta imagen y la fotografiaba, me hacía esta pregunta, ¿no? Me hacía la pregunta de ¿esto es un mar en calma? O sea, ¿esto es un mar en calma? Sí. No, yo no me preguntaba si esto es un mar en calma. Está claro que es en calma, ¿no? Es una mañanita tranquilita, pues nada, está en calma. Pero la pregunta era,
¿Este mar en calma es mejor que el mar embravecido? ¿Es mejor? Vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Mar en calma o mar embravecido? ¿Realmente estamos más contentos cuando el mar está en calma? Y cuando está embravecido decimos, ¡ay, qué día tan malo hace hoy! ¿Vale? Por ejemplo, hoy salimos a la calle. Lo que está pasando en la calle es malo, entre comillas. ¿Es un día malo? ¡Ay, qué mal tiempo hace! ¿Veis que le estamos poniendo una etiqueta? Malo, bueno. Etiqueta que está condicionando nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque según veníamos Inés y yo para aquí, para el curso, decíamos, con este día, ¿quién va a venir al curso? Se quedarán en casa tan a gusto con su mantita, tapaditos y haciendo lo que les apetezca, tomarse un chocolate o yo qué sé. Como veis, son todo interpretaciones, ¿vale? Son interpretaciones. Vamos a prestar atención a esas interpretaciones porque nuestra experiencia de vida va a estar muy relacionada, lo que yo experimento va a estar muy relacionado con lo que yo interpreto. Y si yo interpreto que el día, pues mi experiencia de vida probablemente va a estar en sintonía con esa interpretación. Entonces, ¿qué es mejor, el mar en calma o el mar embravecido? Pues depende, ¿verdad? No hay una respuesta. Sin embargo, yo personalmente sí que me he visto muchas veces diciendo esto de, pero si yo en mi vida lo que quiero es tranquilidad, estar tranquilita, lo que quiero es paz, que esté todo bien. ¿Os suena este discurso? Yo me lo he oído a mí, pero se lo he oído a muchas personas también. Yo en terapia, muchas veces cuando pregunto por el objetivo, ¿qué quieres que trabajemos? He oído miles de veces, muchísimas, Gemma, yo lo que quiero es estar en paz. Es decir, que lo que nos agita, lo que nos atormenta, vamos a llamarlo mar embravecido, no nos viene bien. Y sin embargo, si os dais cuenta, eso forma parte de la vida. Y formar parte de la vida significa que si yo lo integro y no le pongo la etiqueta de malo, lo puedo disfrutar. Igual que cuando estoy en calma. Una terapeuta mía, o sea, yo era su paciente, cuando yo le decía algo parecido a esto, me decía, ¿y para qué quieres tanta paz? ¡Qué aburrimiento!, ¿no? Y yo me quedaba así como diciendo, oye, la paz, todo el mundo quiere estar tranquilo, ¿no? Decía, se burlaba un poco para agitarme, ¿vale? Me decía, la calma chicha, ¿no? Tú ahí todo tranquilito, que no pase nada, un día igual que el otro, todos igualitos. Vamos, un rollo, ¿no? Y yo no terminaba de entenderlo. Pero si lo pensáis, ese anhelo de que no pase nada es un temor a que lo que pase sea algo que no me apetece que pase. Pues prefiero que no pase nada. Vivimos con miedo a lanzarnos a la experiencia. La experiencia, el mar embravecido. Pues vamos a ver qué pasa con un mar embravecido. Lo mismo me lo paso pipa con un mar embravecido. Y disfruto y aprendo y crezco y vete tú a saber. Entonces, lo primero es dos ideas, por lo tanto. Las etiquetas que ponemos como bueno o malo. Segundo, el miedo que tenemos a vivir determinadas cosas y cómo nos protegemos queriendo que esté todo tranquilito y que no pase nada. Cuando queráis decir algo, lo decís, a quien se le ocurra preguntar o participar o lo que sea. Bueno. Claro, cuando estamos tranquilitos y pasa algo inesperado, lo primero que se produce es un impacto. ¡Paf! Bofetón. Los bofetones no nos vienen bien. Yo recientemente, Inés ha hablado de una experiencia pues de pérdida, ¿no? Ella está en un duelo. Eso es inesperado y no viene bien. ¿Cómo va a venir bien que la vida te agite tanto, que te haga perder a un ser querido? Claro que no viene bien. Pero en ese caminar, en ese transcurso que es la vida, va a haber muchos impactos de este tipo. No uno ni dos. Entonces, será mejor que nos sostengamos en nuestros pies
y caminemos con confianza en nosotros mismos de, venga, el impacto que se produzca voy a poder sobrellevarlo. Confío en mí, confío en la vida y que voy a poder, ¿vale? Pero lo que surge realmente es el miedo, ¿no? ¿Qué hago yo con esto que es desconocido para mí, como es perder a un ser querido? ¿Qué hago yo con esto? Los que han perdido el trabajo, ¿qué hago con esto tan nuevo, ¿no? Esto de la realidad sólida y aérea es una idea que luego desarrollará Inés, ¿vale? No te rías, idiota, es que estos son los dos temas de los que vamos a hablar aquí. ¿Tú por qué te ríes? Porque sabías que cuando leyese eso ibas... ya verás la tontería. Porque le falta decir, esta cosa rara, esto es de esta. Sí, ya sé que es tuyo. Estas son las cosas que ella se inventa. Y claro, yo luego igual que las imágenes, nosotros preparamos las diapositivas, bueno, Carmen nos conoce y ha visto muchas presentaciones nuestras. Bueno, Sacri también, claro. Es que he pensado en la EBES, por eso he pensado en Carmen más que en los otros cursos. Entonces, cuando ponemos las imágenes, en mis diapositivas son todo imágenes muy cándidas, muy dulces, como yo misma. Cuando empiezan las diapositivas de Inés, son ahí más... Y entonces yo cuando veo eso digo, esta no es mía, esta diapositiva la explicas tú porque esto es tuyo seguro. Bueno, no te rías, un poco de seriedad. Ahora quiero preguntarlo aquí al grupo, ¿vale? ¿Qué se os ocurre que nos pasa? O sea, decid, por favor, a quien se le ocurra algo, ¿cuál es el miedo a la incertidumbre? ¿Qué es lo que se activa en nosotros cuando no tenemos certidumbre de algo? O sea, cuando algo es incierto. ¿Qué miedos creéis que se activan ahí? ¿Qué nos pasa? Pierdes el control. Si algo creemos que es cierto, ¿vale? La incertidumbre es lo contrario de lo que es cierto. Y lo que es cierto suena a control. No, esto es así y va a ser así y va a suceder así. Luego pierdo el control. ¿Qué otras cosas se os ocurren? ¿Cómo vas a reaccionar? Perfecto. Es decir, ¿cómo voy yo a reaccionar? Mi propia reacción, ¿vale? Si pierdo el control... Bueno, es que esto, claro, si pierdo el control que creo que tengo, entonces yo no me voy a saber manejar, porque si lo controlo yo estoy bien, pero si ya no lo controlo yo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Vale? Lo propio, ¿no? ¿Cómo me lo voy a tomar? Y esto es así, 100%. ¿Se os ocurre algo más? La incertidumbre puede ser una cosa que no sabes qué hacer. Esa incertidumbre que te crea te sientas en sentirte mal. Exacto. Fíjate, tal y como lo has dicho, me venían los nervios, ¿no? Cuando ni siquiera, imaginaos, cuando vas a hacer un examen y no sabes si te va a salir bien o mal, yo a mis alumnos les veo ahí súper inquietos. Y es que, ¿qué me van a preguntar? Es pura incertidumbre, ¿no? El miedo es, voy a saber, fijaos, ¿vale? Voy a saber manejarme ahí, voy a saber contestar el examen, voy a saber dar una respuesta frente a algo que no controlo. Por lo tanto, qué importante es que nos conozcamos, que sepamos cómo funcionamos y que tengamos la certeza y la confianza de sí, voy a saber. Voy a saber manejarme ahí. Confío en mí. Soy mi mejor aliada. Estoy conmigo. Fijaos, estoy conmigo. Voy a saber responder. A veces lo que tenemos es prisa. Prisa por resolver. O sea, surge algo. Una duda, ¡ay! Vamos a resolverlo ya. ¿Qué podríamos hacer? ¿Y cómo lo resolvemos? A veces surgen dudas que se tienen que quedar ahí. Es decir, se tienen que quedar. La pregunta tiene que estar un tiempo en nuestra cabeza. La pregunta. Y sobre todo si son preguntas profundas. ¿Vale? Cuando alguien quiere dar un cambio en su vida, quiere dar un giro, pues porque no está satisfecha, porque empieza a no verle sentido a nada, se tiene que quedar ahí con la pregunta. Yo no sé cuándo tuve una época de esas, así como de mucha incertidumbre existencial. No me acuerdo qué estaba pasando en mi vida. Supongo que coincidiría con
enfermedad de mi madre o algo así. Y entonces estaba yo un poco ahí en crisis. Y recuerdo que la pregunta la mantenía a través de una canción de Rosalén. Rosalén, no sé si conocéis a Rosalén. Es una cantante, cantautora, tiene canciones muy bonitas con letras muy profundas, ¿vale? Y tiene una canción que repite en la letra: y busqué, y busqué, y busqué dentro de mí, y no hallé, y no hallé, y no hallé. Como que no hallaba la respuesta, ¿no? Pero yo, a través de esa canción, mantenía la pregunta dentro de mí, ¿no? Es como, venga, estás buscando, no tengas prisa en responderte, pero sigue buscando. Y busqué, y busqué, y busqué dentro de mí. Entonces, llega un momento en el que esa pregunta, mantenida en el tiempo suficiente, te da una respuesta. Otra vez de las que yo he experimentado esto de mantener una pregunta, recuerdo que fue cuando en mi trabajo, yo llevo 25 años en el trabajo, y tuve una época agitadísima porque de repente me ponían en todos los cargos que se les ocurría. Mira, vas a ser coordinadora y jefa del departamento y vas a estar en el equipo directivo, y yo me colapsé, entré en un colapso total y no le encontraba yo la cosa al trabajo, me parecía tan estresante, tanta responsabilidad. Y entonces la pregunta la tenía en forma de petición interna, o sea, como una especie de mantra que yo repetía es: necesito una respuesta, necesito una respuesta. Bueno, pues yo no sé si porque atraemos esto de la ley de la atracción o lo que sea, me llegó un curso que se titulaba, atención, es que parece magia. O sea, yo agitada por el trabajo y de repente de un señor que yo no conocía de nada, me llega un curso que se titula La creación de un trabajo satisfactorio. Digo, toma ya, cas manzana. Allá que me fui. Fenomenal, o sea, me sirvió muchísimo, ¿vale? Entonces, llega la respuesta cuando existe la pregunta. Si tú la pregunta la matas quiere decir la respondes rápidamente y la metes en un cajón, ya tengo la respuesta, ¡paz! ¿Vale? No te ha servido de nada, no te ha servido esa pregunta. Mientras que si estás un tiempo con esa sensación, es incómoda la sensación, ¿eh? No. Uno quiere salir corriendo porque es incómoda. Pero si consigues mantenerla ahí, trasciendes, al final encuentras la respuesta. Bueno, lo que surgen muchas veces son varios caminos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi trabajo, dejo mi trabajo y me dedico a otra cosa? ¿O combino ambas opciones? ¿Vale? Por ejemplo, esa es una de las preguntas que yo alguna vez me he hecho. ¿Me dedico solo al mundo de la terapia y la formación? ¿Me dedico solo a la educación, a enseñar, al colegio? ¿O lo combino? 3 opciones. Parece que hay que elegir rápidamente y no equivocarte, ¿verdad? Cada vez que tenemos que elegir no hay que equivocarse. Bueno, hay que dejar el tiempo para escuchar a tu corazón y decir qué es saludable para mí, qué opción es la que me da más felicidad, más tranquilidad, me siento mejor. Vale. Vamos a hacernos todos esta pregunta. Pensad en algo que os haya frustrado recientemente, ¿vale? Que nada, que estabais agobiados por el motivo que fuera. Aquí parece que esté en la imagen relacionado con el trabajo, pero bueno, puede ser, veis aquí una imagen de la familia o de cualquier cosa, ¿vale? El dinero, cualquier tema que os haya frustrado. O que hayáis hecho una reforma en casa y los obreros hayan estado muy pesados y os haya frustrado todo eso. Tratad de recordarlo y fijaos en los matices, ¿no? ¿Cómo me he tomado yo eso? ¿Cómo lo llevé? ¿Qué me pasó? ¿Me sentí que manejaba por dentro lo que emocionalmente se activaba? ¿O por el contrario me desbordó? Me puse nerviosísimo, me puse fatal. O pensadlo un poco, ¿vale? ¿Cómo nos manejamos en la frustración? Si vuestra experiencia es de, bueno, me manejo bien,
me encuentro cómoda. Fijaos, Rafael Santandreu, que yo lo nombro muchas veces, en sus libros siempre habla de manejarse con la incomodidad. Es decir, estar cómodo en lo que es incómodo. Yo cada vez que leo eso digo, joder, este señor... Pero él lo repite una y otra vez. Si tú consigues que en lo que es incómodo tú puedes estar cómodo, tú ya eres un sabio, vamos, eres la bomba en bicicleta. Y él afirma que cree que sería capaz de estar absolutamente bien, aunque estuviera en la cárcel, aunque lo perdiera todo, porque eso que es tan frustrante, incómodo, al final va a depender de cómo yo lo elabore en mi interior para poderlo llevar bien o llevarlo fatal y que me desequilibre muchísimo y no puedo, es que no sé cómo hacerlo, estoy fatal. No sé, cada uno pensará cómo lo hace, ¿no? A vosotros no os podéis engañar. O sea, yo cuando digo, imagínate cómo estás en la frustración, tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo te sientes cuando algo te pone triste, te enfada, cuando pasa algo que no quieres que pase, ¿vale? Entonces, en ese momento en el que tú estás a solas contigo, y en el confinamiento estuvimos muchas horas a solas, ¿vale? A lo mejor no, porque si estabais en familia y os encerraron a 5 juntos, pues no había forma de estar en ningún momento solos. Pero yo personalmente sí recuerdo muchas horas de estar sola frente a mí, con mi silencio y mi soledad. Esto es algo de lo que huimos en general. O sea, en general nadie quiere estar solo. Dice, no, yo voy a llamar a alguien por teléfono y le voy a dar conversación y que me dé conversación. No, voy a ver si quedo con alguien porque ¿qué voy a hacer yo toda la tarde sola, por favor? Entonces, ¿cuál es el miedo a estar solo? ¿Qué pasa si hay silencio? ¿Qué pasa si estamos 2 horas en silencio? Llegar a casa, ni música, ni televisión, ni móvil, ni llamar a nadie. ¿Qué sensación nos produce esto? Imaginarlo, absoluto silencio, yo conmigo. Más de uno quiere salir corriendo. O sea, más de uno se imagina eso y dice, por Dios, ¿dónde está la puerta de salida? Que me voy pitando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? ¿Qué pasa en ese encuentro con uno mismo? ¿Qué pasa cuando todos los estímulos de fuera desaparecen? Todo lo que nos distrae, el móvil, la tele, la música, nos distrae, desaparece y me quedo conmigo. Aquí va a estar una parte importante de este taller. ¿Cómo es la relación conmigo? ¿Cómo estoy yo conmigo? Esta es la gran fortaleza. Si yo conmigo estoy bien, me siento fuerte, me siento expansiva, lo que me pongan por delante. Pero como esté aterrada de estar conmigo, como digo, no, pues habrá varias conversaciones que tener con uno mismo, ¿vale? Para mí la palabra sostenerme es crucial. Yo se lo digo mucho a mis clientes. De vez en cuando les digo, te tienes que sostener, te tienes que autosostener. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una profundidad tremenda, porque normalmente cuando nos pasa algo, buscamos quien nos salve, buscamos salvadores. ¿Qué quiere decir salvadores? Ay, ¿a quién se lo puedo contar? A ver si me da consejos, a ver si se viene conmigo, a ver si me acompaña, a ver si me da una solución, a ver si... Es decir, buscamos a ver a dónde agarrarnos, que está muy bien pedir ayuda, ojo, que no hay que tragárselo nada. Pedir ayuda es fantástico, estupendo. Pero autosostenerse quiere decir esto es tuyo. Y como es tuyo, a ver cómo caminas con esto por la vida. Con tu tristeza o tu alegría, con tu fuerza y tu debilidad, con todo lo que somos. ¿Vale? ¿Cómo me hago cargo de mí? O sea, cuando estoy triste, ¿cómo me hago yo cargo de mi tristeza? Es que es mi tristeza.
Ya, pero estoy triste porque no me llaman mis amigos. Bueno, pero ¿es tu tristeza o es la tristeza de tus amigos? Ya, pero estoy tan enfadada porque no sé quién no... Ya, pero ¿quién está enfadada? Sí, pero es culpa de... ¿Pero quién está enfadada? ¿De quién es el enfado? Bueno, es mío, pues es tuyo. Sosténlo. Imaginaos sosteniendo algo que se te cae o algo que se lo quieres dar a alguien. Toma, llévalo tú. Como en el baile de la escoba, ¿no? Que estás ahí con la escoba a ver a quién se la das. Bueno, pues todas las cosas que a veces nos pasan en la vida se las queremos dar, como la escoba, a quien sea. Toma, para ti. O tú eres el culpable o tú me vas a salvar. Ay, pues no. En nuestros pies. Y cuando en ese tiempo de silencio, de autodescubrimiento, de reconocer que es mi tristeza, mi enfado, mi preocupación, mi lo que sea, y ya cojo mi responsabilidad y me sostengo, la siguiente pregunta es, ¿y si no me gusta lo que veo? Y si cuando me descubro digo, pero bueno, que no me gustas. Hija Gema, es que no estoy bien contigo, te voy a despedir. Pues te reinventas. Ahí está nuestra responsabilidad. Si lo que ves no te gusta, es tu proyecto de vida lo que no te gusta. Es lo que estás decidiendo hacer con tu vida. Hoy puede ser un gran día, muy bien. ¿Qué has decidido hacer con este súper día? ¿Qué has decidido hacer con este día, con este día, con este día? Es decir, ¿qué has decidido hacer con tu vida? Y si lo que cada día decides hacer con tu vida no te gusta, reinvéntate. Porque no te puedes esperar a reinventarte cuando te estén diciendo que se te acaba. Tristemente hay personas que cuando saben que está cerca al final es cuando quieren hacer todo lo que no han hecho en su vida. Y yo esto me lo planteo, ¿no? No sé si habéis oído hablar de Fidel Delgado. Es un psicólogo que ha trabajado mucho tiempo en hospitales acompañando a personas a morir. Y cuando él lo explica, muy divertido, es un hombre simpaticísimo, todo lo que explica lo explica con muchísimo humor. Lo explica diciendo pues, que la mayoría de las personas a las que él ha acompañado a morir se arrepienten de no haber hecho no sé cuántas cosas. Y que cómo es posible que ese arrepentimiento, que es una reflexión de qué cosas quiero hacer con mi vida, no nos llegue antes. Antes, cuando se supone que todavía tenemos tiempo, ¿no? Para reinventarnos, para cambiar la ruta. Por aquí no voy bien, me voy a ir por otro camino. Nuestro malestar en familia, en pareja, incluso en el trabajo, muchas veces tiene que ver con el cansancio. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿vale? Cuando estamos muy cansados, surgen dificultades que no surgirían si nos prestásemos atención y descansásemos. Yo quiero reivindicar el autocuidado, pero por encima de todo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad estamos un poquito pasados de vueltas, ¿vale? Y yo lo percibo mucho, ¿no? Hay como una exigencia enorme, autoexigencia, de llenar el día de cosas hasta que llegas a casa. Ay, no puedo más, estoy muerto. Y al día siguiente otra de lo mismo. Y da igual que sea porque tienes hijos y los tienes que llevar a la escuela y luego los tienes que llevar a las actividades y no sé qué, a que no tengas hijos pero tengas que ir al gimnasio y después hayas quedado con no sé quién y la agenda llena, da igual cualquier formato. Incluso hay abuelos estresadísimos con los nietos. Es que yo tengo un vecino, el pobre, que es muy mayor, y a las 7:30, cuando yo cojo mi coche, le veo allí en la puerta, abrigadito, esperando a los nietos que se los traen, pues según pasa, supongo que la madre, le deja a los nietos, ¿no? Y yo digo, madre mía, este hombre empieza bien pronto su jornada laboral. Entonces, ¿qué pasa con ese estrés, ese cansancio, que en muchas ocasiones produce temas emocionales, problemas emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tanto estrés como enfado
Insisto, muchas veces tiene que ver con el cansancio. En el caso de la pandemia, ¿qué pasaba? Que sentíamos que faltaba libertad. No podíamos hacer prácticamente nada de lo que queríamos hacer. Pero esto no es solo en la pandemia. O sea, yo no sé si hace años visteis un vídeo que circulaba por ahí que decía 15 días de agosto. Toda la vida, todo el año vivíamos para 15 días de agosto, ¿no? Las vacaciones de esos 15 días. Y estábamos, el vídeo decía eso, que estábamos todo el año trabajando duro, miles de horas, para luego 15 días de agosto, ¡hala, venga, vámonos a la playa, a no hacer nada, con la sombrilla, con... Y la reflexión era, ¿en serio? ¿En serio? De los 365 días nos tiramos 350 trabajando como locos y 15 de vacaciones ahí a tope. Esto lo hacemos un poco, ¿eh? Esto no era un vídeo de risa, era una reflexión muy real. Entonces, ¿cómo podemos hacer que, bueno, sentirnos libres en el día a día, ¿no? De hacer cosas que nos gusten, no esperar a las vacaciones, ¿vale? Tendemos a crear un ideal del día perfecto. Ay, pues sería un día perfecto si ¿Y qué pasa cuando el día es un día más? Monótono, aburrido, tostón. ¿Lo despreciamos? ¿Despreciamos los días normales? Vamos a poner comillas en normales. Todos los días, entre comillas, normales, pasado un tiempo, se añoran y se recuerdan como especiales. ¡Ay, qué bien cuando yo estaba en la universidad! Yo a veces recuerdo la universidad con nostalgia y luego digo, ¿pero qué nostalgia? Si yo tenía allí un montón que estudiar y madrugaba muchísimo. Pero lo recordamos como, ¿vale? Entonces, la clave está en eso, en cómo aprovecho yo este presente sin convertirlo en un día más. No, es el presente, el único instante que existe. No es un día más, es perfecto. Lo que decía Inés, estamos encantadas de que estéis aquí. ¿Por qué? Pues porque hemos estado 2 años donde lo máximo que podíamos hacer era grabarnos y que se colgase el vídeo y si quería alguien pues lo podía ver. Pero tú dices, pero hombre, por Dios, no hay color que estén aquí las personas a nuestro lado a que vete tú a saber si te oye alguien, ¿vale? Bueno, hay muchas imágenes como de rejas porque la sensación que teníamos al hacer esta presentación era muy de confinamiento, ¿vale? Por eso han salido ya 3 imágenes con ¿qué pasa cuando no puedo hacer lo que deseo? Cuando me están quitando la libertad, cuando me tiene algo atrapada, ¿vale? Sea lo que sea, ¿vale? Porque puede ser algo muy sencillo. Yo quiero irme el fin de semana por ahí y no puedo porque tengo que corregir. Pues ya está, ya me tiene algo atrapada. ¿Qué hago con eso? ¿Me genera frustración, enfado y me siento fatal? ¿O lo gestiono? Para no convertirlo en algo tormentoso, ¿vale? Van a ser palabras clave más adelante. Sentir lo no asumido, sentir lo evitado. Es decir, solo lo introduzco. Todo aquello que no queremos sentir, lo estamos evitando. Estamos evitando sentir sensación de fracaso. Imaginaos, ¿eso quiere alguien sentir sensación de fracaso? No. Entonces lo evitamos. ¿El camino es evitar la sensación de fracaso, por ejemplo? ¿O el camino es sentir todo el fracaso que pueda sentir todo el fracaso que pueda sentir para a través de esa experiencia, atravesando esa experiencia, llegar a otro lugar? La diferencia es, ¿lo evito? No. O lo transito. Si lo transito, me va a costar, pero voy a aprender. Voy a aprender. Cuando eso sucede, siempre sucede en el presente, claro, yo me estoy enterando de mi vida, me estoy enterando de mis emociones, me estoy enterando de
mi miedo, de todo lo que me está pasando y de alguna forma me asumo. Me asumo quiere decir me integro en mí. No me rechazo o me ignoro. Podemos hacer varias cosas con nosotros mismos. Ignorarnos, siempre mirando hacia afuera, no hacia adentro. Si no nos ignoramos, podemos rechazarnos. ¡Uf! ¡Qué pesada eres, Gemma! No quiero saber nada de ti. Rechazarnos. O asumirnos. Es decir, esto es lo que hay. Esta soy yo. ¿Y qué hago con estas emociones? ¿Qué hago con mis pensamientos no saludables? ¿Cómo los convierto en saludables? ¿Soy responsable? ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo me asumo? ¿Veis cómo todo el rato estamos trabajando la responsabilidad sobre uno mismo, sobre su experiencia, sobre su vida? Bueno, ahora viene esto que es de Inés, que se ha reído antes mucho, ¿eh? Pero qué bonito, ¿eh? ¿La realidad es sólida o aérea? Toma. Eso parece de Supervivientes. Sí, parece la isla de Supervivientes, sí. ¿A qué os suena esto de la realidad sólida o aérea? ¿A alguien le suena algo? Es que si me pongo aquí no veo allí. Claro, es que hay que estar un poquito como... Tengo que estar aquí. Ahí más o menos. Aérea te suena que nos la inventamos. Luego, la realidad sería, o sea, lo sólido es lo que no nos inventamos. ¿Sí? Lo sólido es vivir el presente, porque el presente es sólido. Sí. Y aéreo es lo que nos inventamos, lo proyectado, ¿no? Vale, vale. ¿Alguien da más? Las personas tenemos mucha costumbre, y además lo potencia la sociedad en la que vivimos, ¿no? El hacer planes, marcarnos objetivos para prosperar, avanzar, crecer. Ponle detrás el adjetivo que quieras. Pero siempre parece que tengamos que estar haciendo algo o que tengamos que ir yendo hacia algún sitio. ¿Sí? Y siempre parece que este hacer algo o ir hacia algún sitio lo decidimos nosotros, ¿no? Si tengo que ir hacia algún sitio lo decido yo. Te va a ocurrir a ti decidir por mí. ¿Sí? ¿Un poquillo no estamos de acuerdo con esto? Fijar, a veces te obligan. Bueno, No te obligas. decides, siempre decides tú hacer esas cosas que no quieres, también las decidimos hacer cada uno que nosotros. Luego somos nosotros los que decidimos ir hacia algún lado, ¿vale? Porque en lugar de quedarnos quietos, que sería la otra parte de la decisión, decidimos hacer, ¿eh? Y nos gusta decir esto de no, es que nos obligan, porque siempre tenemos que tener a alguien a quien echarle la culpa. Antes de asumir nuestra responsabilidad somos capaces de hacer de todo, ¿vale? Yo cuando entro en este círculo de ir buscando a quién le coloco la responsabilidad, de ir buscando culpables, que lo hacemos todos, yo siempre pienso, anda Inesita, ¿qué vas a hacer cuando se te acaben los culpables? Tú ves echando piedras y en algún momento se te acaban, ¿vale? A ver, entonces, ¿qué haces? Y entonces no te queda más remedio que asumir tu responsabilidad, ¿vale? En lo que sea. Bueno, pues en esta cosa del planificar continuamente hay un momento emblemático, absolutamente, que es el de las campanadas y el principio de año. A ver quién de aquí no se ha hecho los propósitos y los planes y lo que quiero para el año que viene. Desde
ceno en Nochevieja y ya no más, y la dieta empieza al día siguiente. Bueno, el día 2 porque el día 1 también. Bueno, pero es que luego está Reyes, que hombre, ¿cómo no voy a celebrar los Reyes? ¿Vale? ¿Quién nos ha hecho esta planificación? Y lo curioso es que la hacemos y nos lo creemos. ¿No? Pensar en vuestra planificación en las Navidades del 2019. Año Nuevo del 2020. Que todo parecía que era esto que estabais elucubrando en vuestra mente. Ya que todo parecía que conseguir o no ese objetivo solo dependía de cada uno de vosotros. Y que si tú le ponías ganas, ibas a conseguirlo. Porque era cuestión de que tú le pusieses ganas, no era cuestión de ninguna otra cosa. Y está bien que nos pongamos objetivos para avanzar. Solo nos tenemos que dar cuenta que eso responde a eso que es la realidad sólida que yo llamo. Esta que nos creemos que es. Y que necesariamente tenemos que pensar que es, porque algún sitio necesitamos agarrarnos. ¿Vale? Si realmente pudiésemos tener la conciencia de que es prácticamente una lotería que te ha tocado el gordo, que el día que tú planificas sea como tú has planificado que sea, y que no ocurre nada que vaya en contra de esa planificación. Y esto nos lo hemos creído tanto que creemos que depende solo de nosotros. Que todo lo demás lo tenemos controlado, seguro y... A mí me gusta mucho Mafalda, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, este chiste me parece súper chulo, que le pregunta Felipe a Mafalda, ¿qué estás haciendo, Mafalda? Dice, estoy planificando mi vida. Mafalda es muy así. Dice, para no vivir a tontas y a locas, estoy tratando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Y entonces le enseña el dibujo y dice, bueno, teóricamente, claro. Teóricamente, claro. Si pudiésemos al mismo tiempo planificar, y como en una cámara de estas del tiempo, ¿vale? Que nos desplazásemos y viésemos por encima lo que pasa con lo que nosotros planificamos, claro, sería la leche, pero sería ese lío. Pero nosotros cuando nos planificamos nos sentimos la hostia. Nos sentimos la hostia, vamos, seguro. No tenemos la humildad de reconocer que solo somos una piececita pequeñita en algo mucho más grande que se llama vida y que el resultado que vivimos es el resultado de esa vida, no de estas decisiones de esta piececita pequeñita que somos cada uno de nosotros, por mucho que nos empeñemos. ¿Conocéis esa ciudad? Esto es... perdón, que tengo la manía de irme para allá. Esto es Copenhague. Es abril del 19. ¿Vale? Aquí Pinipón. Viaje a Copenhague. Todo planificado, todo ordenado, todo controlado. Lo que hacemos los humanos. Vamos a Copenhague a disfrutar del espíritu Hygge. Porque como somos así,
Cualquier cosa que nos resulta de interés, pues allá nos vamos a experimentarla, para que no nos lo cuenten, ¿vale? Viaje fantástico, estupendo, allí la cultura juga y no sé qué, y el rollo juga y no sé cuántos, pues nos vamos al barrio de no sé qué. ¿Eh? Pues una forma de vivir la felicidad que tienen los... ¿Cómo se llaman estos? Los daneses. Es que esto... Es que todavía no me he recuperado del COVID. Que tienen los daneses, que se construyen momentos especiales a partir de objetos cálidos, de encuentros, de compartir sencillez, ¿vale? Usan mucho los objetos, ¿cómo se dice eso? Esponjosos, suaves, las velitas, cositas calientes, mucho jugar a juegos en comunidad, el encuentro con los amigos, ¿vale? Es muy chulo. Bueno, pues este es el espíritu juga y aquí nos vamos las dos a... estamos allí paseando tan ricamente, todo planificado, todo depende solo de nosotras, ¿vale? Y me atropella un camión. No podía ser una bicicleta, que mira que hay muchas más bicicletas que camiones. Pues no, me atropella un camión. Pues eso, yo planificando perfecta y minuciosamente en mi vida y la vida. Yo siempre digo que esto solo era como la antesala de lo que estaba por venir. ¿Vale? Y ahí yo me empecé a cuestionar que qué era esto de la realidad y qué era esto del... Claro, el atropello del camión implicó una intervención quirúrgica, ¿vale? Y fijar, si buscamos tanto lo estable, allí me levantaron, me metieron en un carrito, me llevaron a un dispensario de allí, me atendieron las personas muy bien, nos metieron en un taxi y me llevaron a un hospital, ¿vale? De allí. Claro, de danés ni papa, como podéis entender. Entonces yo toda mi cosa era que me hicieran la radiografía o lo que quisieran. A mí me dolía el hombro, que no os podéis ni imaginar, ¿vale? Lo que quisieran. Pero que me lo sujetasen bien y que yo solo quería volver a España. Y que en España ya me lo mirarían mejor, ¿vale? O sea, fijaros cómo nuestros marcos de referencia, lo que yo llamo la realidad sólida, aunque la vida te lo ponga patas arriba, tú intentas, como sea, volver a tu marco de referencia. ¿Cuál era para mí en ese momento el marco de referencia? Bueno, la sanidad española. La sanidad española, que es la mejor del mundo, y además yo soy médico y aquí me van a atender. ¿Vale? Entonces, como fuese, esto me cojan así que yo, ya mañana en España, ya yo rabiaba de dolor. ¿Vale? Claro, eso es lo sólido. Lo sólido es para todos lo conocido. ¿Vale? Para mí uno de los ejemplos sólidos más, o sea, que siempre me vienen a la cabeza son los grandes árboles de la naturaleza. Este es el parque de secuoyas que hay en Cantabria. ¿Lo conocéis? Fantástico. ¿Vale? Entonces tú ves esos árboles tan enormes, ¿vale? Sólidos, ahí cogidos a la tierra. Y tú cuando te pones al lado, tú dices, eso es sólido. Y no esto que me creo yo, que soy. ¿Vale? Eso es solidez. Y fijaros que un árbol no se plantea ir a ningún sitio ni nada. Ni se marca objetivos, ni ninguna cosa de estas que nos construimos nosotros y con la que construimos la realidad que nos parece sólida y que nos parece inamovible y lo conocido. Solo para que os lo cuestionéis. Frente a eso está la realidad líquida. ¿Vale? Yo, la realidad sólida de mi viaje, algo me lo había agitado,
¿vale? Y me había desmontado mi realidad sólida. Y yo intentaba convertirlo en líquida como fuese. Sujetármelo, que yo hasta que llegue a España. ¿Vale? Entonces, todo mi afán, y esto es lo que hacemos normalmente las personas, es cuando tú tienes la vida un día planificado de la forma que sea y algo te lo agita, ¿vale? Haces un esfuerzo súper importante por recuperar tu plan. Lo primero que hacemos suele ser enfadarnos, frustrarnos, no puede ser que esté pasando esto, y tú piensas, ya no puede ser, pero lo que está pasando, Yo cabrea con el del camión, ya, tú ya te puedes cabrear, pero lo que está pasando es lo que está pasando. Por mucho que tú intentes que no pase. Y daros cuenta que intentamos que no pase porque intentamos responder a lo que pasa en este momento con las experiencias que yo tengo del pasado. Con todo lo que yo he aprendido en el pasado, yo intento dar respuesta a esto que pasa y que es nuevo. Fijaros si estamos locos. Porque eso que pasó, ya pasó, no es lo que está pasando. ¿Vale? Pero yo lo recupero, todo eso, y digo, no, de aquí algo me tiene que servir para yo poder arreglar este momentito. Arreglar este momentito. En lugar de intentar vivir lo que estoy viviendo. ¿Ok? ¿Qué es la realidad sólida? A mí el ejemplo que me sale es el de los nenúfares. Los nenúfares son plantas diferentes de las secuoyas, de los árboles. Son plantas que flotan en el agua y hacia abajo no tienen raíces que se hundan en la tierra, sino que están flotando en el agua, de hecho se desplazan en el agua. Yo intenté poner en mi jardín iliuna que pa' qué. Este es un paso más. Es un paso más, porque si confiásemos un poquito más en la realidad líquida, nos dejaríamos llevar por lo que está ocurriendo. Que tú habías planificado un día, que sí, que es normal, que lo hacemos todos, un día maravilloso, no sé qué y no sé cuántos, te vas al campo con tus amigos y tu familia, que cuánto tiempo planeando esto y no sé cuánto, y llueve. ¿Qué es la respuesta a la realidad líquida? Pues vamos a coger unas carpitas y no sé qué, o vamos a ver si hacemos no sé cuántos, y vamos a disfrutar de esto. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Pues vaya mierda, está lloviendo, vaya desastre, esto así no. Y entonces si llega el positivo del grupo y dice, venga hombre, que no, que estamos todos juntos. Tú siempre con tus tonterías, pero no ves que no, que está lloviendo. ¿Os suena esto? Fijaros que yo ya sé que es muy difícil, ¿vale? Porque mi cabeza lo sabe, porque normalmente me muestra otra cosa, ¿vale? Pero quizá si consiguiéramos dejar de adjetivar la vida, el día es un día, no es ni bueno ni malo, es un día, es un día. Y tú, con tu expectativa, con tus palabras, como tú lo adornas y lo etiquetas, lo conviertes en bueno o en malo. Y según lo que tú piensas que es tu experiencia. Esto es así todo seguido. Si yo me encuentro con alguien que no conozco y mi cabeza dispara, hostia, te está mirando con una cara, ¿qué hace mi cuerpo? Se encoge y se defiende. ¿Vale? Y es solo una idea de mi cabeza, es una opinión, no es la realidad, pero yo lo convierto en la realidad. Y una vez que yo eso le doy grado de verdad, me lo creo. Y cuando me lo creo, mi cuerpo reacciona. Y me condiciona la vida que estoy viviendo. ¿Entendéis el lío que nos hacemos?
frente a eso, en el confinamiento, me llegó esta plantita. ¿Habéis visto estas plantas? Son plantas aéreas. ¿Te has cagado? Plantas aéreas. Son plantas que no tienen raíces, ¿vale? Y esta, curiosamente, está... Bueno, la pobre ya no está, estaba. Ya no está. Ha pasado al barrio de los tumbaos. Pero estaba en un soporte de los Callaos. Estaba en un soporte de madera muy pequeñito que había que llevar tiento para que se estuviese aquello tieso, no estuviese tumbado todo el tiempo, y con un alambrecito, ¿vale? Y yo la miraba mientras los demás estabais confinados, yo no estaba confinada, mi realidad era diferente. ¿Vale? Yo la miraba y decía, fíjate qué curioso. ¿Y si pudiésemos vivir la vida así? Porque esto rompe totalmente tu marco de referencia. Esta planta a mí me rompía mi marco de referencia. ¿Qué es la naturaleza? Una cosa sólida, las secuoyas. Un poco más raro, menos sólido, los nenúfares. Pero esto, que ni tiene raíces ni nada y está vivo, ¿esto dónde se sostiene? Qué diferente a lo que conocemos, ¿no? Pues esto era lo que nos estaba pasando. ¿Conocéis estas imágenes? El 11S, ¿vale? Y el 11M. El 11S representó la primera vez que al mundo occidental alguien movía sus estructuras, ¿vale? Hacia lo más sólido que uno podía pensar en armamento, no sé cuántos, que eran los Estados Unidos. Yo recuerdo perfectamente cuando llegué al bar de mis padres y estaban poniendo estas imágenes en la tele. Yo decía, ¿esto es una película? O sea, yo entré, la tele tal y como estaba, entrabas en el bar, se quedaba aquí detrás, tenías que volver para verla, y yo al ver las caras de las personas que estaban mirando la tele, automáticamente pensé, está pasando algo. Y entonces me volví a mirar la tele. Pero aún así, aunque eso nos impactó mucho, parecía que era una cosa de los americanos. Que, bueno, eso les pasa a aquellos. Luego llegó el 11M. Esto ya estaba más cerca, mucho más cerca. Esto ya era muy difícil pensar que esto le pasa a aquellos. ¿Conocéis estas imágenes? Septiembre del 19. La última dana importante que hemos sufrido. Esto ya era mucho más cerca. Y esto son todo experiencias de la vida que pasan tu vida de una realidad sólida a una realidad aérea. De repente explota todo a tu alrededor. Yo recuerdo cuando Gemma vino a vivir a la Comunidad Valenciana, que yo le decía, no, es que estamos en alerta de gota fría. Y ella decía, joder, pues porque llueva, ¿qué os pasa? Aquí, cuando va a llover. Claro, hasta la primera vez que empezó a llover. Dijo, joder, aquí igual esto hay que tomárselo en serio, porque aquí no llueve normal cuando llueve. Bajo tu formato de cómo es llover, entras en otra realidad y ves la vida bajo tu formato que te sabes. Y esto lo hacemos continuamente. Esto ya nos toca más de cerca.
Sí, Ahí se puso mi hija, justo una semana antes. se libró, no pasó. Ajá. Del posterior. Pero estaba todo empalmado. Aquí cuando nos dicen de una dana, empezamos a pensar que nuestra realidad no es tan sólida, ¿eh? Que se nos puede ir la casa a tomar viento, como le dé por llover en serio. Y a mucha gente se le va. ¿Vale? Estos son imágenes de febrero del 2020. ¿Vale? Aquella soy yo, sentadica mirando la tele y diciendo, estas son cosas de los chinos. Los chinos exagerados estos. Los chinos ahí que van todo el día con mascarillas, los raros estos de los chinos. ¿Eh? Nuevamente, el pecado de la soberbia. ¿Vale? Nuevamente, bajo mi forma de análisis, miro la realidad de enfrente. Esto a nosotros no nos pasa. Nos va a pasar a nosotros esto. Pues sí, sí. No es que nos pasó, es que nos arrasó. Entró el COVID en nuestras vidas, ¿vale? Y nos arrasó absolutamente. Unos estabais confinados y otros vivíamos la vida a 3000 por hora, intentando parar esto. Unos no teníais que hacer y otros, yo en el 2020 trabajé 600 horas más de mi jornada laboral. 600 horas más. O sea, en un año hice año y medio casi. Nos arrasó. Ciudades vacías. Es que la realidad, aunque nosotros nos empeñamos en que es sólida, la realidad es aérea. Continuamente la vida, gracias a Dios, frustra nuestros planes. Continuamente nos da calbotazos la vida y nos dice, pero tú qué te crees, pero tú qué te crees, que esto va de otra cosa. Y tú te empeñas en decir, ¿nosotros qué hacemos cuando no nos gusta, nos frustra, nos duele, no sé qué? Esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Esto malo, esto bueno, esto vivible, esto no vivible, esto no sé qué. Y frente a eso nos anestesiamos. Y cuando nos anestesiamos frente al dolor porque no lo queremos vivir, frente a la frustración porque no nos gusta, frente al enfado porque nos incomoda, lo que no nos damos cuenta es que perdemos nuestra capacidad de disfrutar. No se puede hacer una cosa sin hacer la otra. No puedo decir, no, ya no voy a sentir dolor, pero voy a disfrutar intensamente del placer. Es imposible. Es imposible. Tenemos que adquirir la capacidad de sumergirnos cada día en la vida, con lo que tiene. Y esto no quiere decir que no hagas planes. Esto quiere decir que te pongas en manos de la vida, tú planes y te flexibilices y te adaptes a lo que venga. Y es entonces cuando realmente vas a tu favor y te conviertes realmente en un instrumento para los demás. El COVID, a mí esta foto me encanta, nos puso las casas patas arriba. ¿Os imagináis lo que sería caminar aquí con los pies pegados al techo? Yo es que estoy un poco loca. ¿Cómo sería eso? Si de repente pudieras cambiar la perspectiva o ir por encima de la silla, solo con que no tuviésemos, como hacen los niños, vamos a jugar a no pisar el suelo, ir de silla en silla, cambiar la perspectiva. Y entonces te das cuenta que es diferente. Bueno, pues esto está haciendo la vida continuamente con nosotros. Y nosotros frente a eso, lo que hacemos continuamente es despreciar la vida, despreciar esto que ocurre porque queremos que ocurra otra cosa. Este es el rollo continuo que nos traemos.
Aquí pone que el mundo es cambio. Yo diría que la vida es cambio. El mundo, la vida está continuamente cambiando. Y te está continuamente proponiendo menús que no son los que tú quisieras. Esto es como cuando vas a un restaurante de estos finos, ¿vale? Y te dicen, ¿vamos bien? Sí, ¿no? Estoy en hora. Y te dicen, le ponemos el menú de degustación y los nombres de los platos son tan raros que no tienes ni idea de lo que vas a comer, ¿vale? Entonces te ponen lo que les da la gana. Entonces, imaginaros que pudieseis vivir cada día la vida así. Por eso la canción de hoy puede ser un gran día. No porque todos los días tengan que ser positivos, ni todos los días tengan que ser maravillosos, sino porque todos los días la vida nos ofrece un festival de experiencias para vivir, degustar y experimentar. Todos los días. Esperaros que no hemos terminado con el COVID, que todavía estamos en él. Y por el camino ha sido el volcán de La Palma, Cumbre Vieja, que tiene nombre de serie de estas de Latinoamérica. La madre que la parió. ¿Os imagináis lo que es tener ahí tu casica, tu arreglada, no sé qué? Y que de repente la vida te la inunde en cenizas. ¿Os imagináis lo que puede ser? Yo creo que el COVID nos ha hecho más humanos. Dice, hostia, pues estamos pagando un precio. Sí, es cierto. Pero ha sido ha agitado tanto nuestra forma de vida que lo que antes nos parecía que no podía ser y que eso no iba con nosotros, de repente te das cuenta que sí que puede ser. Sí, no te preocupes, que está aquí. Y de repente, pero es que esto es la vida. Y de repente, lo que te parece que no puede ser, es. Ucrania es un país de tamaño como España, aproximadamente. Vosotros imaginad lo que sería que a un loco de estos, ¿no? O sea, que de repente los de Marruecos ya vamos para arriba, que pongan nuestra. Y tú que tienes ahí tus cosas montadicas, de repente todo salta por los aires. Y puedes cabrearte, puedes despreciarlo, puedes decir que no está pasando, puedes decir lo que quieras, pero la realidad es que está pasando. ¿Qué nos ha enseñado esta experiencia de lo vivido, del COVID? Que para mí, insisto, es una experiencia maestra. Pues que fíjate, antes te peleabas, pues a ver cuándo pongo la lavadora, y de repente los que estabais en casa tenéis todo el tiempo del mundo para poner la lavadora. Y para tender bien las camisas, y para mirarla por aquí, para mirarla por allá. Y otros, vamos, es que no había forma de poner la lavadora, porque no teníamos vida para esto. De repente tus costumbres, tu cafecito con tus amigas, con tus amigos, ir a la frutería, que parecen chorras, de repente adquirieron todo el significado. ¿Y cómo lo echábamos de menos? Unos por exceso y otros por defecto. Y de repente tuvimos que descubrir otras formas de comunicarnos. Bendito WhatsApp. Y la videollamada del WhatsApp. Yo cada cierto tiempo me juntaba con la familia por el WhatsApp. Vamos a tomar un vino, vamos a cenar, ahí cada uno con su cosica. Y cómo los echábamos de menos. Y sin embargo, ahora cuando nos juntamos y el cuñado te cae mal,
gilipollas lo que ha dicho, que siempre estamos las mismas chorras. Y desprecias el momento que tienes, porque no eres capaz de sumergirte en él, porque lo estás mirando con tu formato pasado, no con los ojos del momento nuevo. Y nosotros descubrimos otra forma de relacionarnos, los sanitarios. Descubrimos otra forma de ser piña. Descubrimos que todos éramos iguales. Y que si tenías que empujar una cama, la empujabas. Y que si había que ocupar otros espacios, los ocupabas. Nos hemos visto en momentos muy jodidos. Y que las únicas manos que existían para la gente que estaba ingresada eran las nuestras. Hemos perdido el contacto. Ahora ya como que nos atrevemos un poco, pero lo perdimos muchos meses. El abrazo, el beso, las celebraciones. Yo, como si hubiera tenido una iluminación, mi cumpleaños es el 23F. Yo celebro el cumpleaños con el golpe de Estado. Mi cumpleaños es el 23F. Y en mi cumpleaños del 2020, porque las cosas salieron así, no porque yo las planease, hicimos un fiestón que nos lo pasamos. Poco después nos confinaron. Es el último cumpleaños que yo pasé con mi madre. Es que eso es la vida. Eso es la vida. Entonces, creo que estábamos iluminados todos aquel día y nos sumergimos en aquel día como si no hubiera un mañana. Os lo juro. Y no había pasado nada. Y ahora cuando miras para atrás, dices, qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Yo recuerdo cada uno de los días del confinamiento que para que mi padre no saliese de casa, yo iba a las 7 de la mañana y le llevaba el periódico, porque si no se me escapaba de casa, porque él tiene que leer el periódico todos los días. Entonces yo iba y desde el pasillo yo no entraba, entonces los sanitarios no sabíamos si solo de mirarlos íbamos a contagiar a alguien, como no lo sabíamos, pues yo desde la puerta de entrada, me abrían la puerta, le daba el periódico así y saludaba. Hola papá, hola mamá. Mi madre se asomaba en el pasillico, mi madre tenía mucha dificultad para caminar, se asomaba al otro lado del pasillo. Y lo que normalmente no decimos, de repente era fácil. Todos los días les decía, os quiero. Lo que normalmente no decimos. Entonces se convierte en fácil. Cuando tú dejas de responder a la vida con el formato que tienes dentro, se convierte en fácil. ¿Por qué dejamos que esto nos marque tanto? ¿Qué planes tienes para esta primavera, Miguelito? Dice, vivir. Dice, chico, tan chiquito y tan organizado. Vivir, sea lo que sea, vivir. Vivir. Yo tengo en mi cámara, tengo momentos absolutamente maestros. Este es el Hospital General de Alicante. Terminaron el jardín en enero del 2020. Justo en enero lo terminaron. Precioso. Pues estaba ya hecho una mierda. Lo pusieron precioso. Muchos servicios, pagamos un árbol y no sé cuánto. Precioso lo pusieron. Pocos meses después. ¿Vale? Yo recuerdo perfectamente la sensación de bajar en el parking y decir, hostia, esto no puede ser verdad. Bajar en el parking todos los días a las 7:30 y decir, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Sí, sí.
hay un precioso hospital de campaña. Hospital de campaña que hubo que construir porque yo cuando... O sea, lo que es la cabeza, ¿no? Cuando lo empiezan a... Dicen, ay, construir un hospital de campaña, no sé qué. Yo recuerdo que pensaba, aquí van a pasar cosas que no nos están contando. Estos cabrones tienen más información y no nos la cuentan. ¿Vale? Porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sí, se arrasó el jardín. No existe el jardín, solo existe el hospital de campaña. Que es esta foto tan preciosa de noche. La foto es bonita. Ese hospital ha estado lleno con gente hospitalizada. Cuando ya no sé en qué ola, la del año pasado, creo, a principios de año, sí, con la de la variante de los ingleses, que ahora no sé cómo, la variante Delta, que ya no se puede llamar de los ingleses, la variante Delta, era tan grave la infección, tuvimos muchísimos pacientes hospitalizados. Yo recuerdo recorrer el hospital viendo qué sitios podíamos convertir en habitaciones, porque ingresaban a toda hostia, ¿vale? Entonces hay imágenes, o recordar la imagen del Palacio de Hielo de Madrid, donde no hay hielo, solo hay ataúdes. ¿Vale? Hay tantas y tantas imágenes y a pesar de esto nosotros seguimos pensando que nosotros controlamos, que nosotros podemos cambiar. Nosotros somos una pieza pequeña. Somos una pieza pequeña. Y si nos usamos a nuestro favor y a favor de la vida, esto es más fácil. Esto es más fácil. Dice, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Es que Mafalda... Fijaros, yo... Me quedan 3 minutos. Como os decía antes, yo no he perdido a mi madre por COVID, ha sido por otra circunstancia, una neumonía resistente al tratamiento. Murió en octubre, ¿vale? Y tuvimos que tomar la decisión de sedarla. Va a sonar un poco raro lo que os digo, pero desde que tomamos la decisión de sedarla hasta que al fin muere, esto fue un viernes a las 4 de la tarde, y murió el domingo a las 9:30 de la mañana. Son uno de los momentos más preciosos que yo guardo de mi madre. Y he vivido muchísima vida con mi madre, muy intensa. Mi madre era una tía súper intensa, así le hemos salido las hijas. Una tía súper intensa. Cuando te sumerges en la vida y ya no hay posibilidad de pensar, porque recordar, siempre pensamos con nuestros aprendizajes del pasado. Con lo que sabemos del pasado, intentamos resolver el momento presente. Cuando ya no hay nada que pensar y solo puedes estar, se convierte en momentos absolutamente mágicos. Yo ya no tenía nada que pensar. Ya no había nada que pensar, solo había que estar, solo había que disfrutar de si eran horas, no sabíamos lo que iba a ser, pero solo había que estar. Es uno de los tesoros más grandes que yo guardo, donde puedes estar, donde la cabeza de repente se calla, puedes obviarla y solo estás. Yo, a mis hermanas, mi padre, los más cercanos. Sus nietos vienen un poco y están con ella un poco, nos vamos otros. Y solo estamos.
Yo estoy segura que si no hubiera vivido todo lo que he vivido durante estos 2 años, no hubiera sabido disfrutar de ese momento. No hubiera sabido disfrutar de ese momento. ¿Vale? Donde llegó un momento en el que te rindes a la vida. Te rindes totalmente a la vida. Dices, a ver, yo aquí voy a hacer lo que pueda, pero ya está, no puedes hacer más de lo que puedes. Te rindes. Te conviertes en un instrumento en manos de la vida. Tenemos tanto que reflexionar. Tenemos tanto de lo que darnos cuenta, pararnos. No matar las preguntas con las respuestas, dejar las preguntas abiertas. No hay prisa, no hay prisa. Yo, cuando los médicos, los sanitarios, no solo los médicos, para los momentos en los que no tenemos que pensar, que es ante una parada, lo que hacemos es entrenarnos. Nos entrenamos para que nuestros movimientos sean automáticos, no haya que pensar. ¿Vale? Pero el resto de los miles de momentos de la vida a los que respondemos en automático, hay que hacer lo contrario. Hay que pararse y pensar. Siempre puedes tomarte unos segundos, unos días, unas horas, unos minutos. Siempre puedes tomarte un poco de tiempo. Por mucho trabajo que tengas, por mucho que tengas que hacer, por lo que me queráis decir. Siempre puedes tomarte un poco de tiempo para ver lo que te está pasando a ti frente a eso que es la vida, frente a esto que se nos ofrece. Y degustar esos segundos, ese plato, como en un restaurante, degustarlo, enterarte. Porque solo eso es la vida. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Os esperamos la semana que viene.